nombre es Carlos Plaza, él es Rafael León y él es Roberto Amador. Hoy vamos a hablar sobre el Papa Francisco. Roberto Amador, ¿cómo eran los orígenes del Papa Francisco? Bueno, los orígenes del Papa siempre fueron muy humildes. Él se crió en un barrio argentina, en Buenos Aires, y sus papás desde muy pequeño le inculcaron la fe de Dios y la Iglesia. Él siempre quiso ser un obispo o algo espiritual cuando sea grande, porque él siempre estuvo muy apegado a sus papás, que fueron inmigrantes italianos que se criaron básicamente de religión y fe. León, ¿tú qué opinas sobre la misión del Papa en la Iglesia? A ver, yo opino que la misión del Papa en la Iglesia es hacer que la palabra de Dios se expanda y hacer que la Iglesia sea mucho más abierta, como por ejemplo hacia la comunidad laica y a las otras religiones. Y aparte de eso, poder evangelizar mucho mejor la palabra de Dios, haciendo que muchas personas la conozcan y se unan a ella. Carlos, ¿tú qué crees de la personalidad del Papa? La verdad es que yo creo que la persona del Papa es una persona bastante humilde y me sorprendió cuando escuché en el documental sobre el accidente de la discoteca, como la empatía que tenía hacia la gente. La gente de Buenos Aires estaba bastante triste y él los ayudó en esos momentos difíciles y solo me sorprende la manera en la que la empatía que sentía por las otras personas, cuando en verdad a él no le afectó en nada, pero a la gente sí, entonces eso hizo que lo afecte a él. Entonces es una gran persona, es humilde, es honesta y expande la palabra de Dios hacia bastante gente. En el documental también enseñaba cómo le hablaba a unos niños y les explicaba y les decía que expandan la palabra de Dios, que le enseña a las personas Dios, que les explique todo para expandir esta hermosa religión. Bueno, como dijo mi compañero Carlos Plaza, el Papa sintió mucha empatía con lo que pasó en Buenos Aires acerca de la discoteca que se quemó. Bueno, el Papa sintió mucha empatía por las personas que murieron y por los afectados, por las familias y por todos los que sufrieron. Y una frase muy célebre del Papa en ese discurso tan emotivo que dio fue en el que en las calles argentinas se valora más la vida de un perro o un animal que la de un ser humano. Y aparte de eso, el Papa siempre en su vida ha sido una persona humilde y que se ha preocupado mucho por la pobreza. Y desde sus inicios él ha sido así. Como por ejemplo, cuando él era un sacerdote, él igualmente se preocupaba por los pobres. Hacía varias obras por ellos, los ayudaba mucho. Y después siguió subiendo hasta convertirse en el arzobispo de Buenos Aires. Cuando se convirtió en eso, la gente ya le tenía una conexión por cómo era él antes. Y aparte de eso, él, siendo arzobispo, igualmente se encargaba mucho de los pobres, los ayudaba mucho, y en sí también él era muy humilde. Y después se convirtió papa. Y una cosa que él dijo cuando se convirtió papa, en la plaza de San Pedro, de que debemos coger la tentación y también evitar la tentación del triunfalismo y ser humildes en la vida, como él lo es. Él nunca ha tenido lujos y él no le gusta la idea, aunque sea papa, de tener lujos. Él tenía rechazado muchos lujos que le han ofrecido como papa. ¿Y por qué? Porque él es una persona humilde y quiere dar ese ejemplo al mundo. Y aparte de eso, como papa, él sigue ayudando mucho a los pobres y siempre dando el ejemplo de la humildad. Bueno, como dijo mi compañero León, el Papa siempre fue una persona sencilla. Incluso sus amigos o sus parientes que lo apoyaban cuando lo eligieron Papa, dijeron que no creían que él iba a ganar. Incluso algunos testificaron que se taparon los oídos, los ojos incluso, y al final vieron que nombraron un Bergoglio, un Francisco, y vieron que efectivamente él había ganado las elecciones para ser Papa en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y el Papa siempre fue alguien muy ayudador con las otras personas, incluso con las otras religiones. Él se ha puesto a ayudar a las personas judías, a las personas musulmanes,
especialmente a las personas de bajos recursos, como los pobres o los niños necesitados. Incluso él ha hecho campañas por África, por Medio Oriente, por todos esos países que no tienen lo que tenemos nosotros. Y ha ayudado, ha llevado comida y principalmente ha propagado la palabra de Dios en esos lugares. Bueno, concluyendo con todas las ideas, el Papa era un gran líder y expandía la palabra de Dios. Era una persona humilde y sentía empatía por los pobres y por las personas en necesidad. Este ha sido el podcast de religión y